Buen día, familia. Estamos en nuestra serie Iglesia, capítulo 11, ¿sí? Vamos a leer mucho, entonces vamos directo a eso. Empezamos en el versículo 4, ¿no? ¿Recuerda usted? Pedro ya regresa a Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén se oponen a Pedro y le dicen: entraste a casa de gentiles, comiste con gentiles, conviviste con gentiles, y eso los tiene no espantados, los tiene vueltos locos, ¿no? Versículo 4. Entonces Pedro les contó todo lo que había sucedido en casa de Cornelio, en ese lugar que se llama Cesarea, tal cual como había sucedido. Y Pedro les va a desglosar todo, punto por punto, se los va a repetir tal cual. Ahora mire, ¿por qué es importante? Y tal vez yo he repetido mucho a lo largo de estos devocionales, ¿no? En ese entonces la Biblia no era como usted y yo la vemos ahora, un libro manejable, ¿no? Que usted y yo podemos traer en la bolsa, en la mochila, que podemos traer en la mano. En ese entonces todo era por rollos. Y yo creo que si aquí Lucas se tomó la molestia de volver a transcribir todo lo que había sucedido, es porque era realmente relevante. Y ya lo habíamos visto varias veces, ¿no? Como Cornelio le cuenta a los que manda, y los que manda le dicen a Pedro, y Pedro lo repite, y cómo todo eso se va haciendo. Pues aquí en Jerusalén, delante de los judíos creyentes, se va a volver a repetir esta misma historia. Dice: entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Versículo 5. Estamos oyendo la visión de Pedro, ya no estamos viendo la de Cornelio, solo la de Pedro. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, acababa yo de resucitar a Dorcas, o sea, no estaba yo alejado de la voluntad, de la gloria ni del poder de Dios, o sea, estaba yo bien ungido, como quien dice. Y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos, ¿no? Ahí les está narrando. Versículo 8 dice: no, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Versículo 10 dice: esto me sucedió 3 veces, ¿no? Para que nos quede claro. 3 veces Dios se dio la molestia de explicármelo porque yo no lo entendía muy bien. Dice: 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subido al cielo otra vez. Versículo 11. En ese preciso momento, esas casualidades de Dios, usted y yo sabemos que no hay casualidades. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara de que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Ok, aquí ya nos deja claro que Pedro de Cesarea viaja a Jerusalén con estos 6 personas. ¿Quiénes eran estos 6? Eran 6 hermanos, dice el versículo 10, que tomó de Jope para que lo acompañaran. Tal vez iban más, no estoy segura, pero lo que sí estamos seguros es que con él a Jerusalén llegaron 6. Versículo 13. Él nos contó, está hablando de Cornelio, cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos, ¿sí? O sea, diciendo, a ver, aquí se conjuntan 2 cosas. La visión de Cornelio, la visión que yo tuve, y yo obedecí. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Les dice, es lo mismo, sobrenatural, esto me rebasó, esto yo no lo produje, eso no hay forma de que el ser humano lo replique, fue Dios. Versículo 16, entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, aquí Pedro pregunta: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Qué impresionante, ¿sí? Está Pedro ya había sido juzgado en otros momentos, ¿recuerda usted? Sí, o sea, Pedro ya había tenido que ir delante de judíos no creyentes a explicar lo que estaba pasando, ¿no? Y había sido juzgado por eso.
Y hoy nuevamente se encuentra frente a judíos tratando de explicar algo que está sucediendo, ¿no? Y empieza a hablar y les dice todo lo que había sucedido como tal, así literal lo vuelve a narrar y termina diciendo, si el Espíritu Santo ya había caído sobre ellos, si yo ya había recibido una visión donde decía que ellos tenían que ser salvos, y si ya el propio Cornelio había tenido una visión, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Hágase esa pregunta. ¿Quiénes somos usted y yo para estorbar a Dios en su plan perfecto? Usted y yo no podemos, no debemos, no queremos colocarnos en la posición de estorbar a Dios cuando tiene planes de salvación para alguien. Todo lo contrario, usted y yo debemos de cooperar, de ser facilitadores, de estar dispuestos a decir, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿A quién quieres que le predique? ¿A quién quieres que le dé el mensaje? Yo estoy dispuesto a ir a donde tú quieras que yo vaya para anunciar el mensaje de salvación. Y ahí se la dejo para terminar con este devocional del día de hoy. ¿Quién es usted para estorbar a Dios? Mi oración es que ni usted ni yo seamos hallados nunca estorbando el plan perfecto de Dios para la vida de ninguna persona. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.